que son muy interesantes. Uno de ellos es Io, que es una humana de la segunda o tercera generación, era. Sí, Sí, que tiene un cerebro biónico. porque al principio tenía un problema de nacimiento Pica, ven. que le provocaba autismo y otros problemas psíquicos. Y entonces con el cerebro biónico se quedó corregido y podía llevar una vida normal y era incluso con una inteligencia muchísimo más Más o, alta que la de una persona normal, porque las personas con esas características tienen en su cerebro acceso a información y datos que una persona normal no puede abarcar. Sin embargo, eso, aunque esa enfermedad es una desventaja, para ellos es una ventaja. Entonces, al tener un cerebro biónico, conservaba esas cualidades del autismo, pero a la vez podía llevar una vida más o menos normal, dentro de lo que cabe. Y también estaba Dakota, que es un personaje que es también muy interesante, porque sería como un chamán, lo que sería un chamán, pero en el tiempo futuro. Y es se- interesante que hables de los chamanes y de Dakota. Que, es una persona de muy avanzada edad, incluso para su tiempo, donde hay una tecnología y una ciencia muchísimo más evolucionada que la que hay actualmente. Y eh, este hombre se podía valer de una especie de esqueleto o exoesqueleto. exoesqueleto que de otra forma no podría ni caminar ni nada, pero con ese esqueleto se podía mover tranquilamente y podía hacer también una vida normal. La ciencia estaba muy evolucionada, pero por contra la naturaleza era muy escasa y la poca naturaleza de la que disponían estaba en sitios encerrados, muy protegida, muy cuidada y, y era un bien muy escaso. Yo diría que cada vez más escaso. Sí. Son Dakota y Io, son dos seres que son débiles porque, en cierta forma, porque ella tiene autismo y él es un anciano y sin embargo son unas piezas claves y fuertes en la novela, ¿no? Sí. Uh-huh. eh, los personajes al final lo que están haciendo es intentando buscar algunas eh, trazas de cosas extrañas que están observando en el mundo de los sueños, donde aparecen una serie de personajes que están muy ligados con dos novelas. Mira, este es un camino de hormigas. Con dos novelas que están escritas que son anteriores a esta tercera novela. Eh, Se trata, ellos vivían en un mundo que no había prácticamente luz y los niveles de serotonina estaban cada vez más bajos, por lo que ocasionaban muchos suicidios y depresiones, y entonces construyen un cubo para poder superar esa falta de serotonina a través a través del cubo S, que es de inteligencia virtual, y de una sustancia que se llama melanopsina. Y entonces empiezan a experimentar con los sueños, pero descubren que hay anomalías en esos sueños, porque empiezan a ver como si fueran sueños que ellos no recrean, que se dan cuenta de que cumplen los patrones de como si hubiesen sido sueños de otras personas o recuerdos de otras gentes. Entonces empiezan a investigar sobre esas pistas y la historia cada vez se va complicando más y más. eh, unos, Y ahí lo dejamos. unos personajes extraños que aparecen
en este tercer libro, pero que son personajes del primero y la segunda novela. Son Leilani, que es parecida a una niña, pero no, en realidad no es una niña, es una anciana. Sí, es una anciana. Tiene el aspecto de una niña, pero la sabiduría de una raza ancestral. Forma parte de la raza de los constructores de las grandes naves que salen en las 3 novelas. Los protectores de la vida. El futuro del universo, todavía no hay muchas cosas que no están escritas, tal vez sean origen de una tercera o una cuarta novela. Ocurre de que el universo en el que habitamos es un universo provisional, no estamos aquí para estar eternamente, sino que el destino de la vida no puede acabar aquí. Entonces, en un futuro más o menos lejano, las razas en el universo se tienen que aliar para intentar dar una solución, una salida a un universo que queramos o no tendrá un final. Y hay una cosa que sale al principio de esta novela que se llama Volar, la tercera, que hay una incursión de estos personajes que están experimentando en el cubo, en el que se ven de repente en un escenario completamente inusual. Se encuentran en una casa en plena guerra civil donde se refugiaba gente para huir de esa guerra. Y bueno, esa escena tiene mucho que ver con nuestra historia, con la historia de nuestra familia. Además es una escena casi prácticamente real. Entonces yo quería preguntar, porque nosotros llega un momento en que también nos entremezclamos en la novela, como si fuésemos unos personajes más. Al final interactuamos con ella, con la propia novela, y quería saber qué sentido le vamos a dar a ese escenario de la guerra civil, porque sale ese escenario ahí al principio de la novela, y qué relación tiene esa escena y el niño pelirrojo en nuestra novela. ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo va? ¿Qué sentido le vamos a dar a esos? Porque no lo vamos a dejar como un personaje ahí más. Tendrá que tener alguna relación con lo que estamos escribiendo. Nuestra novela, como muchos de los que la hayan seguido o leído, se darán cuenta de que es cierto que hay cosas muy fantásticas. De hecho, somos personas que nos gusta mucho la fantasía, pero hay cosas que no podemos ni tan siquiera nosotros decir si pueden ser real o no reales, sino que están o son reflejos de sueños que hemos tenido, o de vivencias que hemos tenido, o de cosas que hemos imaginado que pudieran ser. Pero si pudiera ser toda la historia real, pues no podríamos decir sí ni no, sería algo que no se podría saber. Tal vez el universo sea el sueño de alguien o la novela de alguien que está escribiendo, y nosotros seamos sus personajes. Por eso también tenemos mucha responsabilidad sobre lo que estamos escribiendo y los personajes que están en nuestras novelas. Kika sale toda la novela. Kika se va por entre se va por entre la maleza de la playa de Sago,
que aparece una reproducción virtual en la tercera novela. Es la playa de Bayas. La playa de Bayas. Perdón, siempre digo, o sea, cuando tengo que escribir Bayas. El playón de Bayas. Bueno, ¿y cuántos años llevamos escribiendo estas novelas? Pues yo creo que ya hace más de 4 o 5 años, ¿no? Sí, más de 4 o 5 años. Pero es una experiencia muy interesante y de hecho Sí, porque muchas veces vamos en el coche y vamos hablando de... nos pasamos horas y horas hablando de esto. hablando de la novela. Y es muy divertido. La verdad es que es como construir un mundo. Sí, un mundo. Un micromundo. Que tal vez esa sea la realidad de las cosas. Que todo sea un sueño, como dice Calderón. Sí.